Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a dar inicio con el tema del día. Muerte cruzada en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones en el segundo día de su juicio político. Ha adelantado en la Asamblea Nacional por supuestamente ignorar un presunto desfalco al Estado en un contrato de transporte de petróleo que fue firmado antes de que él llegara al cargo. Un juicio que ha estado basado en argumentos que han sido cambiantes en las últimas semanas y que el mandatario califica de movida política. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Por supuesto, la oposición promotora del juicio político rechazó la decisión de Lasso, que implica además el final de esta legislatura. Nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Aquí existían únicamente dos salidas democráticas. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Esa era la salida democrática que buscábamos a través de un juicio político absolutamente legal. Pero si es que el presidente llama a muerte cruzada, nosotros no le rehuimos e insistimos una vez más nuestros cargos, como siempre, a disposición del pueblo ecuatoriano. Las partes invitadas a esta discusión son Romel Jurado, quien es analista político y profesor de la Universidad Central del Ecuador, e Ismael Quintana, analista y constitucionalista. Ya regreso con nuestros invitados para las preguntas, pero antes quisiera recordarles a nuestros televidentes que ustedes también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como France24-ES. Con la etiqueta numeral El Debate F24. A mí me encuentran en Twitter como Ángela Go F24. Y por supuesto, no olviden que todos nuestros contenidos están disponibles para ustedes en Apple Podcasts, en Spotify, Deezer y también en TuneIn. Y se abre este debate porque esta fue la segunda vez que la oposición del país intentó remover a Lasso de su cargo desde que inició periodo en el año 2021. Pero es la primera vez que en el país se lleva a cabo el procedimiento conocido como la muerte cruzada. Siendo así, Ismael Quintana, comienzo con usted. ¿Está de acuerdo con la muerte cruzada? Bueno, es un mecanismo tan válido como el enjuiciamiento político que la Asamblea buscaba frente al presidente de la República. El presidente lo ha hecho dentro de los tiempos que establece el artículo 148 de nuestra Constitución, dentro de los 3 primeros años de su mandato, y ha invocado una causal que además la grave crisis política y conmoción interna no exige pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Es una calificación que queda a criterio personal, subjetivo y político del propio presidente de la República, y por esa razón esa decisión presidencial se ha hecho efectiva inmediatamente, más allá de las consecuencias políticas y electorales que se producirán con unas elecciones anticipadas tanto de Parlamento como de presidente de la República para completar los respectivos periodos constitucionales. Y sobre las que espero tengamos la oportunidad de conversar. Ahora quisiera preguntarle, Romel Jurado, ¿cuál es su opinión sobre esta decisión inédita que ha tomado el presidente del país? Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, Ismael. Miren, yo coincido también con Ismael de que esta era una vía constitucional para resolver el grave conflicto político que vive el Ecuador, que no ha cesado, pero que implica una vía institucional, constitucional de resolverlo. Si hay o no suficiente fundamentación de la medida tomada, esa es una discusión jurídica que puede ser planteada a la Corte Constitucional. Pero en efecto, no se requería ningún control previo de constitucionalidad para que el presidente de la República invoque el artículo 148 y determine la muerte cruzada. Hasta ahora me parece que se ha procedido en derecho,
Puede gustarnos o no gustarnos la decisión, puede ser más o menos efectiva para resolver este conflicto político o no, pero desde mi perspectiva se ha seguido el orden constitucional, no se ha fracturado el Estado de Derecho, se ha procedido de conformidad con la ley. Claro, lo que pasa es que extraña mucho que se utilice por primera vez en la historia esta medida, Romel, y por supuesto que les hago esta pregunta para iniciar el debate, porque han surgido voces denunciando que es una movida inconstitucional, que es una movida ilegal, pero aclarando eso, Romel, Lasso gobernará por decreto hasta que se siente en la silla presidencial un nuevo mandatario. Y ya emitió su primera orden de que fue recortar impuestos para las empresas y los ecuatorianos de la clase media. Esta medida fue bien recibida por algunos empresarios. ¿Usted qué opina de este decreto y qué decisiones teme que pueda tomar Lasso mientras está aún en el poder? Mire, hay que racionalizar estas posibilidades. Lo primero que hay que decir es que el presidente Lasso no puede tomar cualquier decisión. Los decretos son finalmente normas operativas que lo que hacen es permitir la ejecución de lo que está establecido en la ley. Es la ley la que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esto es lo regular. ¿Hay una excepción? Sí, hay una excepción. El decreto económico urgente, que es un decreto ley económico urgente. Este decreto ley puede efectivamente crear derechos o establecer obligaciones para los ciudadanos, pero no se activa automáticamente. Tiene que pasar un control previo de constitucionalidad en la Corte. Y solamente una vez que pase, entonces puede ser implementado. Además, hay otro control posterior. La Asamblea electa puede derogar estos decretos ley y, por otro lado, los decretos ordinarios con los que cualquier jefe de Estado gobierna, con los cuales cualquier presidente de gobierno hace su función, esos pueden ser revertidos o derogados por el próximo presidente sin ningún problema. Entonces me parece que hay que racionalizar esta perspectiva de que puede gobernar efectivamente durante 6 meses, pero eso no significa que pueda hacer lo que él quiera. No, claro, eso lo tenemos bien claro, más con la vía legal que usted nos está describiendo. Pero para esto último que dice de que podrían ser derogados por el próximo presidente, pues habría que contar con que fuera un presidente de la oposición quien se sentara en esa silla presidencial. En ese sentido, entiendo por lo que usted me dice que no le preocupa ningún cambio que pueda hacer Guillermo Lasso dentro de las leyes que tenía represadas y que han sido constantemente bloqueadas al tener una minoría en la Asamblea Nacional existente hasta hoy. Mire, no es que no me preocupe, siempre hay cierto grado de preocupación. Lo que digo es que el presidente Lasso no tiene condiciones políticas ni un marco jurídico que le permita hacer cualquier cosa y que se están alimentando temores de manera exacerbada, desde mi perspectiva, de que él se vuelva una especie de dictador que aproveche esta coyuntura para hacer cualquier cosa que le sea posible. Aunque quisiera hacerlo, me parece que eso no sucederá. Entre tanto, entonces, voy para el otro lado, Ismael. ¿Cuáles son esas iniciativas, las más importantes del gobierno, que usted cree que Lasso debería aprobar, digamos, en el término de la distancia por decreto y que debería aprovechar este momento que le brinda la decisión que ha tomado de aplicar este cierre de la Asamblea y esta convocatoria a elecciones? A ver, yo creo que hay que aterrizar un poco el tiempo que va a tener el presidente Lasso para hacer todo lo que la gente y sus seguidores aspiran a que haga ya ahora sin tener una Asamblea Nacional de Oposición. Digamos que más o menos el proceso electoral va a demorar 97 días a partir de hoy. Es decir, en 97 días nosotros vamos a ir a las urnas y vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional y vamos a elegir también un nuevo binomio presidencial. Entonces, en ese estrechísimo periodo de tiempo, que son más o menos 3 meses y medio, y si es que hubiese una segunda vuelta electoral, 4 meses y medio, el presidente mayor cosa no va a poder hacer por varias razones. La primera, la Constitución le autoriza entonces a emitir decretos ley en materia económica, pero como explicaba Rommel y lo hacía muy bien, esos decretos, y ha ocurrido ya con este primer decreto 472 que se ha firmado, unas reformas de carácter tributario, no entran a regir inmediatamente, es decir, tan pronto el presidente suscribe el decreto, sino que pasan a un control preventivo, al menos así lo dice nuestra Constitución, de la Corte Constitucional, más allá que la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que es la ley que aplica a la Corte Constitucional para resolver los procesos de su competencia, establece que ese control sería posterior y mediante demanda de inconstitucionalidad. Esa es una discusión que tendrá que zanjar, en todo caso,
la Corte Constitucional. Lo cierto es que estos decretos no entran entonces en vigencia por sí solos. Ahí ya vendrá la discusión entonces de cuál es la limitación de lo económico urgente. Habrá gente que pretenda entonces pasar, por ejemplo, reformas laborales, que es un tema pendiente del gobierno, que es un tema que no pasó la anuencia de la legislatura que ha sido ya cesada en funciones. Y habrá que ver entonces si la Corte Constitucional, que en este momento se convierte en una especie, fíjese usted, de colegislador del presidente Guillermo Lasso, le va a dar el visto bueno para que estas reformas tributarias, laborales, aduaneras, entre otros aspectos que él quería implementar desde 2021 que asumió el mandato, pudiesen cristalizarse. Sin el perjuicio, como ha dicho Rommel, que la siguiente asamblea, porque no es el siguiente gobierno, es la siguiente asamblea, la que pudiese intentar en cualquier momento derogar estos decretos que el presidente Lasso quisiera poner en vigencia, pero aclarándose que para que la siguiente asamblea derogue estos decretos leyes, se requiere de la iniciativa presidencial, porque en Ecuador la Constitución establece que es competencia privativa y exclusiva del presidente de la República presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Así que lo que usted preguntaba hace un momento es bastante importante en este punto. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la República? ¿Y acaso si va a seguir la misma línea liberal en el ámbito económico que ha seguido el presidente Guillermo Lasso? Bueno, ¿y usted cómo ve ese panorama, ya que nos lleva hasta ese terreno? La cosa acá en Ecuador es incierta y Rommel no me dejará mentir. De hecho, ya hoy han pasado apenas unas horas de la firma del decreto de disolución parlamentaria y acá ya empiezan a asomar los candidatos a la presidencia de la República. Lo cierto es que acá hay una corriente política que es la del correísmo, que tras los resultados de las elecciones seccionales de febrero pasado acá en Ecuador, salió bastante fortalecida, llegando a capturar alcaldías y prefecturas en provincias y en ciudades que antes no había tenido, como es el caso de la provincia del Guayas principalmente y la ciudad de Guayaquil. Entonces eso hace que tal vez el movimiento del correísmo, que es el que más ha festejado la firma de este decreto de disolución parlamentaria, sea quizá la única organización política con muchas probabilidades de obtener no solo una nutrida mayoría en la legislatura, no sé si mayoría absoluta de 70 votos, y con altas probabilidades de al menos poner un candidato en la segunda vuelta electoral. Del resto, lamentablemente en Ecuador, los partidos políticos suelen ir divididos en las listas de las candidaturas a la Asamblea y se suelen presentar abundantes candidaturas a la presidencia de la República. Así que es un enigma, es una incógnita saber entonces quién se proyecta como el próximo presidente de la República. Pues mire, me gusta mucho que hable de este tema, Ismael, porque justamente quería traer a colación las palabras del expresidente Rafael Correa, que como usted bien dice, ya se pronunció y da dos mensajes. Por un lado está el rechazo, pero por otro lado está las posibilidades que se podrían abrir para su movimiento. Escuchemos. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para liberarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Fíjese lo que le preguntaba antes, Rommel, sobre las cuestiones de legalidad o ilegalidad de esta convocatoria a la muerte cruzada que ha hecho Lasso, y pues viniendo de una voz de autoridad y de un exgobernante como es Rafael Correa, evidentemente esto puede generar reacciones en la población. Pero ahora quiero preguntarle más por el tema político. ¿Podrá el correísmo capitalizar este llamado a elecciones? ¿Usted cree que este será un impulso del resultado de los comicios regionales, como mencionaba el colega? Porque pues si bien tuvieron un buen resultado, esto no necesariamente garantiza que el siguiente presidente que se siente en la silla presidencial sea un correísta. Mire, hay que hacer un análisis de las fuerzas. En efecto, la Revolución Ciudadana pues alcanzó 9 prefecturas de las 24 que hay y 55 gobiernos locales de los 220 gobiernos locales que hay. Pero no solamente fueron 9 y 55, sino que fueron las más grandes del país en términos de población que vota y en términos de población que habita esas regiones. Eso pone una fuerza electoral potente como una especie de capital de entrada que puede adjudicar el movimiento de la Revolución Ciudadana. También eso brinda un apoyo político real para realizar una campaña. Ninguna otra fuerza política
tiene la estructura de la Revolución Ciudadana, ni tampoco tiene esa gran cantidad de prefecturas y gobiernos locales. Eso es un factor que incide. Por otro lado, el presidente Correa o el expresidente Correa ha sido el principal y más notorio opositor del presidente Lasso, su contradictor. Y entonces la figura que tiene el presidente Correa y su incidencia por lo menos en los seguidores de la Revolución Ciudadana, es tan fuerte que todos hablan de que ha asegurado o estaría asegurado o alrededor de un 30% de la votación, que fue más o menos la votación que el candidato del correísmo sacó en primera vuelta, 33, me pareció 34%, en primera vuelta en las elecciones anteriores. Entonces, son condiciones de partida que realmente favorecen mucho al proceso de la Revolución Ciudadana. Por otra parte está también la fuerza de derecha, que es el Partido Social Cristiano, que tiene aspiraciones también de competir y al menos, como ha dicho Ismael, poner un candidato en la segunda vuelta si es que la hubiera. Es muy probable que el movimiento de Revolución Ciudadana sea digamos, no el triunfador total, pero el que tenga los mejores resultados y creo que desde mi perspectiva, con las condiciones que he señalado, el que tiene más opciones de conformar gobierno en los siguientes 6 meses. Bueno, lo que se está jugando aquí es evidentemente el destino del país. Ismael, regreso a usted. ¿Cuál es su aspiración o su análisis de lo que podrían ser esas candidaturas que dice que ya se empiezan a asomar apenas dado el anuncio de Lasso para las elecciones? Y aunado a eso, quiero preguntarle si usted ve que habrá oportunidades para el oficialismo, dependiendo, por ejemplo, de las acciones que emprenda a continuación Guillermo Lasso. A ver, yo creo que el presidente Lasso no tiene capital político para aspirar a quedarse en el cargo presidencial. Es un presidente que, y se sabía en la primera vuelta de abril de 2021, obtuvo apenas 12 escaños en la Asamblea Nacional. El movimiento Creo, que es el movimiento del oficialismo que ha dirigido y ha fundado Guillermo Lasso, es un movimiento raquítico en la ex Asamblea Nacional. Tanto así que tuvo que aliarse con 12 o 13 asambleístas independientes para hacer bancada, porque con las 12 curules que el presidente Lasso obtuvo, no le iba a alcanzar ni siquiera para hacer bancada. De tal manera que ese movimiento político, yo le diría hoy, no representa al país, no representa a la centro derecha ahora. Es un movimiento político que ha pactado en la Asamblea Nacional con la izquierda y eso es algo que al voto duro que tuvo Guillermo Lasso, que era alrededor del 20 y del 21% en esta última elección, al menos en la primera vuelta, no le ha gustado. Estos acuerdos, como se suele decir, perdón que sea tan duro, pegados con saliva, no resultaron y por eso estamos en este escenario, sumado a que el presidente se ha dedicado a incumplir sus promesas de campaña. Tanto así que fíjese usted que después de 2 años recién él pretende derogar estas leyes tributarias que él mismo puso en vigencia en el año 2021. Entonces el presidente Lasso yo no creo que tenga realmente y no creo que este tiempo le alcance para levantar la imagen. Las últimas encuestas le dan incluso por abajo del 15% de credibilidad. Con eso difícilmente va a alcanzar siquiera a una segunda vuelta electoral. Tiene otros movimientos políticos históricos que son de izquierda o de centro izquierda, como es el caso de la izquierda democrática y del movimiento indígena Pachacutic, que sin duda alguna hoy se oponen al decreto de disolución parlamentaria porque saben y son conscientes que internamente están tan divididos que no van a lograr consolidar candidaturas legislativas y presidenciales y que no van a lograr obtener en esta siguiente elección el mismo número de curules que obtuvieron en la elección pasada de 2021. Habrá que ver si hay otras organizaciones políticas también de centro derecha, como es el caso de Suma, movimiento del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, ver qué va a pasar con el Partido Social Cristiano, que ha sufrido también una crisis a raíz de este juicio político que pues ya quedó insubsistente. Hay legisladores que han abandonado esa tienda. Se habla mucho de que se le exigiría, por ejemplo, a Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, asumir ahora sí de nuevo una candidatura presidencial. Pero sin duda alguna yo no sé si a alguno de los grandes líderes del país, de cualquier tendencia política como Jaime Nebot y otros, les interesará asumir una presidencia de la República o antes de aquello una candidatura,
para asumir un gobierno que va a durar, en el mejor de los escenarios, hasta el 24 de mayo de 2025, porque la Constitución no va a renovar los periodos. Es decir, esta elección no es para 4 años, como comúnmente se produce en Ecuador, sino que es una elección que se da solamente para completar los periodos para los que originalmente han sido designados tanto Guillermo Lasso con el vicepresidente Borrero, como esta asamblea que hoy cesó en funciones. Entonces es muy corto el tiempo y yo no sé si algún político que tenga aspiraciones más grandes quisiera quemarse con un gobierno que va a ser básicamente de transición. Bueno, pero hay que ver si se va a quemar o si esto puede ahondar la fortaleza para una siguiente candidatura. Mientras que se construye este debate, se han producido el día de hoy ya algunas noticias, se ha pronunciado en esta tarde el Consejo Nacional Electoral, algunos datos simplemente para que estemos en lo mayor de la actualidad. Antes del 24 de mayo ya tendrían que anunciarse la fecha de elecciones. Sabemos, como hemos repetido aquí, que Guillermo Lasso no tiene impedimentos para presentarse, que además habrá un reglamento especial para esta elección extraordinaria, por llamarlo de alguna manera, y que deben garantizarse en 90 días, como está de hecho dictado por la norma. También se ha dicho que no estaría contemplada una segunda vuelta, así que tiene que ser una decisión express y no habrá inscripción de nuevos partidos políticos. Con estas reglas que empieza ya a delinear el CNE, que rápidamente ha reaccionado a la decisión de Lasso, pues quisiera continuar hablando con ustedes sobre lo que bien señalaba Ismael, y es que solamente servirán los elegidos hasta el 2025, cuando las elecciones volverían a su calendario habitual. ¿Cuáles son los efectos de esto en los legisladores? Y le pregunto primero a usted, Romel, ¿se beneficia o se perjudica la institucionalidad del país, en su opinión? Mire, aquí sí voy a discrepar con Ismael. Yo creo que la conformación del siguiente gobierno, a pesar del breve periodo por el cual va a tener vigencia, es muy, muy importante, porque hay medidas urgentes que el Estado ecuatoriano requiere, pero que sobre todo el pueblo ecuatoriano requiere. El presidente Lasso tiene 9.000 millones de dólares o cerca de 9.000 millones de dólares en una reserva monetaria en el extranjero, que desde mi perspectiva apuntala el pago de las obligaciones que ha contraído con los multilaterales. Los tenedores de bonos y los acreedores del Ecuador están muy contentos de que haya una reserva monetaria que garantice el pago del servicio de la deuda. Pero eso se ha hecho a costa de la desatención de los ecuatorianos. Y se ha intentado poner unos candados legales para impedir que haya inversión desde esa reserva en las necesidades de los ecuatorianos. Nosotros tenemos apenas un presupuesto de 33.000 millones, poco más de 32.000 y pico millones de dólares. Entonces, 9.000 millones son una cifra importante para la economía ecuatoriana, para la sociedad ecuatoriana. El siguiente gobierno, la siguiente asamblea, tendrán que destrabar los candados legales y canalizar con urgencia la inversión de esas reservas, o al menos de parte de ellas, para dinamizar la economía y para hacer compensaciones sociales poderosas. Eso se puede hacer en relativo corto tiempo. Otro problema que nosotros tenemos es el de la inseguridad. Y se ha querido combatir la inseguridad con una especie de securitización, de violencia del otro lado. Frente a la violencia delincuencial, violencia del Estado. Y requerimos un plan integral de reapropiación del espacio público, de organización de la comunidad para defendernos de la violencia, pero también una policía y unas políticas públicas que concurran, que permitan darles oportunidades a los más empobrecidos. En buena parte, las razones de la violencia están en la ausencia de Estado. Y desde esa perspectiva creo que también el siguiente gobierno puede ir en esa dirección. Y otro tema es el de investigar la legitimidad del endeudamiento externo, sobre todo el producido en el año 2020, que transformó una deuda que se podía liquidar con 2.700 millones de dólares en el mercado secundario en una deuda que va a 2041 y que se ha convertido en una deuda de más de 25.400 millones de dólares, y el Estado, el gobierno de Lasso, se ha negado a decir quiénes son los acreedores del Ecuador, quiénes son los tenedores de bonos. Se han negado a mostrar la trazabilidad de esa tenencia de bonos. Entonces hay cosas importantes que hacer. Y si se hacen, el que las haga, por supuesto que va a tener muchas y muy buenas condiciones, como movimiento me refiero, para
en el 2025 participar ahí sí en las elecciones por un periodo de 4 años. Bueno, pues es llamativo porque todos esos temas que usted dice no solamente resumen las dificultades que ha tenido Lasso desde que asumió en el 2021, sino que son temas realmente gruesos y también cabe preguntarse si en el plazo que queda de este periodo cualquier mandatario que asuma el poder tendría la capacidad o el margen de maniobra para trabajar. Y de eso pues también sería aventurarnos demasiado porque depende de cómo quede conformada la Asamblea, ¿no? Pienso que ambos estarán de acuerdo conmigo en eso porque he visto que han tenido unas intervenciones muy prudentes, ¿no? Muy controladas acerca de lo que podría pasar en términos políticos para el país. Pero ahora quisiera ir más con sus opiniones sobre cómo queda pintado el Ecuador en este momento. Ismael, comienzo con usted porque estos acontecimientos inevitablemente nos van a recordar la crisis que se vive en Perú, muy cerca del Ecuador, y hacen pensar en episodios también como la toma de Brasilia a principios de este año y como estas supuestas ideas de que podría estarse gestando un golpe de Estado en Colombia, estos rumores que han existido en el país. Entonces son meses de convulsión para una región que históricamente ha estado muy convulsionada. ¿Considera, Ismael, que Ecuador podría unirse a esa inestabilidad o esta va a ser una transición pacífica y tranquila pues hacia una nueva legislatura y un nuevo gobierno? Creo yo que no vamos a tener esa convulsión que mucha gente cree. El caso ecuatoriano sí dista mucho, por ejemplo, de lo que ha ocurrido hace poco en Perú, básicamente porque en el caso peruano el presidente decidió asumir otras funciones que la Constitución del año 93 no le entrega. En el caso ecuatoriano, lo que nosotros llamamos muerte cruzada, no implica asumir un proceso dictatorial. Vamos, el presidente Lasso no asume el mando del poder judicial, del poder electoral, del poder de transparencia y control social. Esas funciones siguen trabajando normalmente y cada una con sus estamentos, con sus instituciones y con sus funcionarios. El presidente Lasso seguirá manejando el Ejecutivo, ni siquiera va a entrar a reemplazar en su totalidad al poder legislativo. Bajo esas condiciones, hoy en la tarde ha habido un anuncio del movimiento indígena de la CONAIE y han dicho que ellos, al menos por el momento, no tienen preparada una intentona de desestabilización o una ola de protestas frente a la decisión que ha tomado el presidente Lasso, lo cual en algo alivia la situación, porque entonces creo yo que vamos entendiendo que este es un mecanismo que se ha establecido en la Constitución de 2008, elaborada por el correísmo, y que precisamente se estableció para zanjar esto que en los años 90 y a inicios de los 2000 ocurrió en Ecuador con mucha frecuencia, que fue el cese irregular de presidentes de la República. Para eso está precisamente la figura de la muerte cruzada, para zanjar democráticamente, constitucionalmente, estas crisis políticas que atraviesan Ecuador y otros casos que usted comenta a nivel regional. Así que yo no creo que vaya a ocurrir eso. Si es que acaso hay protestas, espero que esas protestas ocurran dentro del margen que la Corte Constitucional acá ha delimitado, es decir, que no haya violencia, que no haya exacerbación y que si es que alguien decide de la decisión del presidente, se lo haga, insisto, dentro del margen de la ley. De tal manera que el Ecuador, ¿cómo queda? Bueno, queda de cara a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. El Consejo Electoral tiene 7 días para convocar a las elecciones, lo hará hasta el 24 de mayo, así ha anunciado ya ahora en una rueda de prensa la presidenta del Consejo Electoral, y a partir de ahí corren 90 días que van a tener que cumplirse a rajatabla para efectos de que en esos 90 días nosotros podamos ir a las urnas y decidir quién debe culminar el mandato, tanto frente a la Asamblea Nacional como frente a la Presidencia de la República. Entonces, en los siguientes días vamos a empezar a ver acá en Ecuador ya el desfile de precandidatos a la Presidencia de la República, de precandidatos a la Asamblea Nacional. Ecuador entra entonces anticipadamente ya y extraordinariamente también a un periodo electoral, aplicando una figura que los académicos, los opinadores, pues discutíamos mucho, pero en la teoría, y que finalmente se ha terminado convirtiendo en una realidad, la muerte cruzada. Claro, es que la pregunta que yo le hacía es bastante osada en el sentido de que es difícil comparar dos contextos diferentes de dos países diferentes, pero pues tengo que insistir, Rommel, también con usted, porque claro,
Entre los opinadores también se puede difundir esta idea de que Ecuador podría convertirse en Perú una vez utilizada esta herramienta y probada su efectividad. Claro, probada su efectividad si se mantiene la constitucionalidad y la institucionalidad en el país, pero también probada su efectividad si se llegan a puertas cerradas nuevamente o a situaciones de callejón cerrado como este, como sucede en Perú constantemente, que cada vez que se encuentra un camino cerrado, pues existen estos cambios tan fuertes y estos choques tan fuertes entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. ¿Usted qué opina? Miren, en principio yo coincido en que como se ha realizado este procesamiento constitucional de la crisis política, no hay razones ni jurídicas ni políticas para convulsionar el país. Sin embargo, hay que ver cómo se desempeña en este breve lapso el presidente Lasso, que tiene unas condiciones, digamos, complejas. La primera es que la acusación política ha sido saldada con la muerte cruzada, pero la acusación judicial no. Tiene una denuncia por peculado ante la Fiscalía General del Estado y hay una indagación previa abierta. Y me parece que en este periodo otros actores podrían presentar también acciones judiciales en contra del presidente Lasso por otros actos que, se han ventilado en lo público sin llegar a consolidarse antes, pero que ahora podrían motivar denuncias judiciales, desde la supuesta propiedad del presidente en paraísos fiscales y otras acusaciones más. ¿Por qué se realiza esto? Porque es una forma, de alguna manera, de decir al presidente, no atente contra derechos, no haga demasiados cambios, no haga demasiadas propuestas que puedan violentar los derechos de las personas que van a reaccionar de esta manera, ya sea por vías judiciales, pero también por la vía de las calles. Es decir, Lasso tendrá que analizar si hace una retirada silenciosa, tranquila, pacífica, o si quiere aprovechar este espacio de 3 o 4 meses en que va a gobernar para llevar a cabo ciertas propuestas que no ha podido consolidar a lo largo de su mandato con Asamblea. La conflictividad social no solamente depende de la oposición o de los actores de oposición o de las organizaciones populares. La conflictividad social también depende de la actitud que el presidente Lasso asuma en esto que podríamos llamar su retirada. Y estaremos por verlo. Tenemos ahora entonces un mandatario saliente que tiene menos del 20% de aprobación y en sus declaraciones de hoy algo clave que dijo es que él deseaba devolver el poder a los ecuatorianos para elegir cómo quieren ser gobernados y de ahí pues esta decisión de la muerte cruzada y de la convocatoria de elecciones generales. Ya llegamos al final de este debate. Yo les quiero pedir a ambos su conclusión, ¿no? ¿Para dónde va Ecuador después de este episodio? Ismael, comienzo con usted y finalizamos con Rommel. Nos quedan menos de 4 minutos. Se lo debo decir con mucha preocupación. Creo yo que el Ecuador avanza inexorablemente hacia el retorno al correísmo, que es algo que al país le costó mucho o de lo cual le costó mucho salir. Fueron 10 años, de 2007 a 2017, donde el correísmo capturó el poder, donde se adueñó de las principales instituciones del Estado, donde el país quedó endeudado, donde además las libertades fundamentales fueron absolutamente atropelladas. Y creo yo que el país avanza hacia allá. Es decir, yo no veo en el horizonte, al menos no al día de hoy, una organización política y un líder político que pueda asomar en este momento para hacerle frente al correísmo. Así que lamentablemente, pues bueno, las cuestiones avanzarían hacia allá, salvo que mi apreciación personal esté equivocada. En la siguiente asamblea veremos una mayoría correísta y al menos creo yo que tendremos candidato correísta, al menos en segunda vuelta electoral. Habrá que ver si la derecha o la centro derecha presenta alguna alternativa decente. Y pero fíjese que dijeron que no iba a haber segunda vuelta. De campaña. El Consejo Nacional dijo que no iba a haber segunda vuelta. Es que no puede no haber segunda vuelta. Vamos, las reglas electorales claro que van a ser especiales en este caso porque los periodos de tiempo son cortos. Pero si alguien no gana, porque no hay cómo modificar la Constitución, el quórum, la mayoría requerida para ganar la presidencia de la República en primera vuelta, es decir, para esquivar las reglas constitucionales de segunda vuelta electoral, están en la Constitución. El Consejo Electoral por la vía reglamentaria jamás, eso sería inconstitucional, podría
crear nuevas reglas electorales que vayan en contra de la Constitución. Entonces, los calendarios electorales, que por supuesto son apretados en este momento, van a tener que ajustarse a esa exigencia constitucional. Si usted no tiene un binomio presidencial que alcance la mayoría de votos requeridos, tiene que celebrarse sí o sí segunda vuelta electoral en Ecuador. Y eso ya sería otro escenario. Muy bien, Rommel, lo escuchamos para su cierre. Mire, vivimos los ecuatorianos problemas serios de inseguridad, problemas serios de acceso a la educación pública. De hecho, tenemos un alto grado de deserción escolar, problemas gravísimos de empleo, problemas económicos muy graves. Nuestra balanza comercial es favorable, pero con apenas $200 millones. Tenemos muy serios problemas con respecto al mantenimiento de obras emblemáticas relacionadas a la producción de energía y también a la vialidad. Cosas que se construyeron efectivamente durante el periodo de la Revolución Ciudadana y que dieron mucho bienestar y trabajo a muchas personas. Los servicios públicos están colapsados. Hay que pues recuperar la patria, como dice el eslogan de los correístas. Hay que recuperarla porque eso significa derechos para los ciudadanos, acceso a bienes y servicios públicos. Y me parece que sin duda, dada la correlación de fuerzas, el movimiento de la Revolución Ciudadana muy probablemente llegue a formar gobierno y efectivamente, como señala Ismael, a tener mayoría en la Asamblea, y la dirección será esa: retomar la inversión pública y la mejora de las condiciones de los servicios y bienes que el Estado ofrece a los ciudadanos. Espero que se haga con la mayor prontitud y pulcritud posible, y si ha habido excesos o ha habido arbitrariedades, pues que éstas sean evitadas a toda costa con la vigilancia de los ciudadanos. Pues bien, muchas gracias a nuestros invitados, a Rommel Jurado, analista político y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Rommel. Gracias también, Ángela. Y el agradecimiento también para Ismael Quintana, analista y constitucionalista, quien nos acompañó hoy con una postura para abrir el panorama además. Gracias, Ángela. Un abrazo a la distancia. También el agradecimiento para los encargados de producción, Andrés Doncel de la producción general de este programa y Tania Herrera de la producción de nuestros invitados. Sigan con nosotros, ya volvemos con más.